Yo le aprecio mucho al primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Ismael Eslava Pérez. Tiene años y años en esto de la CNDH y los derechos humanos, que no haya aceptado esta llamada. Ismael, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Joaquín? Me da mucho gusto saludarlo y a su respetable audiencia, y desde luego que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, igualmente. A ver, ¿qué tiene que decir con esta primera respuesta de que la recomendación 29/2019, que dice que viola los derechos de los niños, de los padres y de los operadores de las estancias infantiles a la Secretaría de Bienestar, que la rechaza diciendo que esta recomendación es una aberración inaceptable porque no se está violando ningún derecho de la niñez? Son diversos aspectos los que yo quisiera mencionar en principio, porque hemos señalado a través de algún boletín el hecho de que estamos en estos momentos analizando puntualmente cada uno de los puntos de la respuesta con la finalidad de hacer las consideraciones convenientes y buscar desde luego de que las autoridades destinatarias de esta recomendación puedan en su caso aceptarla y darle cumplimiento. Pero mientras terminamos ese análisis, Joaquín, me parece oportuno señalar varios aspectos. El primero de ellos, rechazar enfáticamente los calificativos utilizados por las autoridades para referirse a este documento recomendatorio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que esta actitud en nada favorece al fortalecimiento de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos y por lo tanto me parece desafortunada la utilización de esos calificativos. Segunda circunstancia que me parece importante, a lo largo del documento recomendatorio y en la síntesis ejecutiva que se dio a conocer el día que se presentó este documento recomendatorio, se señaló de manera enfática que no pretendía inhibir la investigación y sanción de actos de corrupción, de ilícitos o de irregularidades administrativas. Por el contrario, se destaca la obligación de las autoridades de investigar y en su caso sancionar, pero de acuerdo con los principios de presunción de inocencia y debido proceso legal. Si ustedes analizan la recomendación que está en la página de la Comisión Nacional, este documento recomendatorio contiene un análisis de carácter técnico y por lo tanto también rechazo enfáticamente de que este documento recomendatorio responda a un interés político como se ha pretendido señalar. El único interés que siempre ha tenido la Comisión Nacional en sus investigaciones, todas las investigaciones que realiza y sus pronunciamientos, es el respeto a los derechos humanos y la observancia del Estado de Derecho. Doy un ejemplo, Joaquín, también de la respuesta de estas autoridades. En la parte de consideraciones previas, se hace referencia a que la CNDH no actuó con independencia en el caso Tlatlaya, Tanuato y Ayotzinapa. Primero, hechos que no tienen nada que ver con estancias infantiles, pero que yo quisiera recordar que en estos tres casos se emitieron recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos. Sí, pero a ver, sí, antes de llegar a esto, dice que la CNDH, y ahorita vamos a estos temas, sí, que la CNDH excede sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de 1.292 juicios de amparo, de un procedimiento de contradicción de tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Corte, situación que podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad con la que actúa la Corte. Perdón, pero esto es una equivocada interpretación, Joaquín. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace absolutamente ningún análisis sobre el contenido de esos juicios de amparo. Lo único que van a encontrar en un apartado que se denomina situación jurídica del documento recomendatorio es la referencia a que se han promovido diversos juicios de amparo y se han otorgado las suspensiones provisional y definitiva correspondiente, pero de ninguna forma analiza la cuestión jurisdiccional, que sin lugar a dudas es competencia de las autoridades jurisdiccionales federales. Lo único que señala la recomendación a lo largo de todas las más de 200 cuartillas son las irregularidades administrativas en que se incurrieron. Bien, dice también que respecto a los señalamientos en el apartado de evidencia, es claro que la CNDH, lo voy a leer textualmente, no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la recomendación. A ver, todo el capítulo de del documento recomendaciones se basa
en todo lo informado por las autoridades. Recordemos que en todos los casos en donde la Comisión Nacional radica una queja y procede a su investigación, se hace la solicitud de información a las autoridades presuntamente responsables. Esa documentación que remiten se contempla en el capítulo de evidencias, que dicho sea de paso, en evidencias no se hace un razonamiento lógico, jurídico de las violaciones a derechos humanos. Eso se hace en el apartado de observaciones. De tal suerte de que en evidencias hay un listado de las evidencias que las propias autoridades destinatarias de la recomendación proporcionaron a la Comisión Nacional. Bien, dice también, estoy hablando con el licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre esta recomendación que se hizo a la Secretaría del Bienestar. Dice, durante el periodo autoritario neoliberal, la CNDH, en lugar de defender a la población de atrocidades cometidas por autoridades, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticia, corrupción y privilegios. Sobre esta primera afirmación. Evidentemente es una afirmación falaz, porque en todos los casos la Comisión Nacional investiga y hace sus pronunciamientos públicos basados en un conjunto de evidencias. En este caso en particular debo de recordar que Tlatlaya, Tanuato y Ayotzinapa fueron objeto precisamente de recomendaciones, de sendas recomendaciones de la Comisión Nacional por violaciones graves a derechos humanos. Incluso en el caso de Guardería ABC, que también se señala en las consideraciones previas de la respuesta de las autoridades, también emitió una recomendación que, dicho sea de paso, sirvió de base para el fortalecimiento de la protección de la seguridad de las estancias infantiles. Bien, luego dice que la CNDH tampoco actuó con independencia y nunca exigió justicia en hechos ocurridos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien dejó sin castigo, y ahí se va lo que mencionaban, los crímenes de Tlatlaya, Tanuato, y se esmeró, dice, en ocultar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de innumerables casos de violación a los derechos humanos por parte de las autoridades del Estado mexicano. Nuevamente reitero, me parece lamentable que se desconozca a estas alturas los pronunciamientos que en los casos que usted ha mencionado, Joaquín, yo estoy citando al comunicado de la Secretaría que usted menciona que contiene el comunicado, desde luego, Joaquín, me parece lamentable que se desconozca que la Comisión Nacional emitió sendas recomendaciones por violaciones graves en cada uno de estos casos, incluyendo el de Guardería ABC. Inclusive, por ahí se habla también de casos de fosas clandestinas, y quiero recordar que en abril de 2017 la Comisión Nacional emitió un informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en el país, y emitió más de 100 propuestas para la atención integral de esta problemática. Bien, entonces, ¿qué es lo que sigue después de que el gobierno, a través de la Secretaría de Bienestar, con el apoyo de Hacienda y del DIF, rechazan esta recomendación? ¿Por qué? Porque es una aberración inaceptable. Bueno, lo primero que debo de señalar y reiterar es de que no estamos de acuerdo, desde luego, con las autoridades en cuanto a la negativa de la aceptación de la recomendación. Estamos analizando puntualmente el contenido de las respuestas con la finalidad de hacer las consideraciones procedentes y, desde luego, esperar que en su caso las autoridades puedan reconsiderar la aceptación y cumplimiento de la recomendación. Recordemos de que la Comisión Nacional tiene un marco jurídico, y dentro de ese marco jurídico se encuentra el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República. Nosotros procederemos, en todo caso, en los términos establecidos en dicho precepto constitucional. Bien, licenciado Ismael Eslava, pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Nada más dígame rápidamente, por favor. ¿Ya se acabó? No, desde luego que no. Recuerden ustedes que estamos en estos momentos analizando las respuestas para, en su caso, formular las consideraciones correspondientes. Y segunda situación, proceder en su caso en los términos establecidos por el artículo 102, apartado B de la Constitución. ¿Qué dice qué? Que dice precisamente que las autoridades tendrán en su caso que comparecer ante el Senado de la República para dar una explicación sobre la negativa a una recomendación, la aceptación de una recomendación de la Comisión Nacional. Muy bien, pues le aprecio mucho que me haya contestado el teléfono, licenciado. Al contrario, le agradezco a usted, Joaquín. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, Ismael. Buenas tardes.
Es el licenciado Ismael Eslava, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respondiendo al rechazo que hace el gobierno, bueno, las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y el DIF, a esta recomendación sobre la violación de los derechos humanos con el tema de la eliminación o desaparición de las estancias infantiles.